Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bueno, damos gracias al Señor por este día. Estamos celebrando hoy, según la tradición, la resurrección de Jesucristo. ¿Y cuántos están felices por recordar la resurrección de Cristo? ¿Están felices? Dale un aplauso al Señor. En la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, del versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios: esto es bueno y le agrada a Dios, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Mire qué importante es que nosotros entendamos el Evangelio. El Evangelio se refiere a Jesús. Hay un solo Dios y hay un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es Jesús. Lo dice la Escritura. Pero hoy, en este tiempo de Semana Santa, la tradición está honrando no a Jesús, está honrando a María. Y uno no entiende de dónde salió eso, la mariolatría. Ponen a María como una diosa cuando solamente hay un solo Dios. En el Antiguo Testamento, un solo Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento dice: hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, quien puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Quién es? Cristo. Pero necesitamos exaltar a Cristo. Jesús es el centro. Somos cristianos, pero lamentablemente hoy se celebran santos, procesiones de santos. ¿De dónde salió eso? No salió de la Escritura, no salió del Evangelio. Personas que montan un objeto inanimado, tiene boca pero no habla, tiene ojos pero no ven, un ídolo, y empiezan a llevarlo allí, santos, vírgenes. Y realmente hay un solo Dios y hay un solo mediador entre la humanidad y Dios, y se llama Primera de Timoteo 2, del 3 en adelante. Y necesitamos nosotros conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. La iglesia de Cristo tiene como centro a Jesucristo, el único mediador, y no podemos cancelar la verdad. No decimos esta verdad para humillar, para ofender o para incomodar a nadie, sino que la verdad nos hace libres. Dale un aplauso al Señor y celebra el nombre de Cristo. Cuando uno entiende el Evangelio, cuando uno entiende el propósito salvador de Dios a través de Cristo, uno no tiene más que darle la vida a Jesús, porque realmente es el camino, es la puerta, es el medio que podemos ser justificados, perdonados de todos nuestros pecados, tener la esperanza de vida eterna. Por eso es muy importante que nosotros tomemos la decisión de entregar nuestra vida a Dios a través de Jesucristo, nuestro único mediador, nuestro único camino de reconciliación. Eso es el Evangelio. Pero ¿por qué lo han tergiversado? ¿Por qué lo han enredado? Porque el enemigo de la verdad se ha infiltrado y no ha querido que nosotros conozcamos la verdad, pero la verdad nos hace libres. Ahora, esto es una verdad que no está escondida, está en las Biblias, no es una Biblia especial. Busque la Biblia católica, dice lo mismo. Busque la Biblia de todas. La Biblia original, pues siempre va a decir lo mismo, a menos de que sea una Biblia editada allí, pero la Biblia dice lo mismo.
El mensaje de la salvación es la buena noticia. Y Dios quiere que tú y yo entreguemos nuestra vida a Él, la presentemos como una ofrenda para que Él nos use como instrumentos de bendición. Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿qué significa entregar la vida al Señor? ¿Cómo podemos hacer? ¿Y qué relevancia, qué connotación tiene eso en nuestra vida? ¿Qué significa entregar la vida al Señor? Y hoy, como estamos celebrando la resurrección de Cristo de acuerdo a la tradición, Primera de Corintios 15 del 17 al 23 dice: y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. ¿En qué se basa el perdón de los pecados? ¿En qué? En Cristo, en su resurrección, no en los santos, no en María, no en la iglesia, no en el Papa, no en el sacerdote, no en el pastor. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Jesús es el que perdona nuestros pecados. Él es el Cordero Pascual. Y ese término de Cordero Pascual de pronto nos confunde a nosotros, porque tiene que ver con que en esta época, o en la época que Cristo fue crucificado, fue en la época de la Pascua. Y la Pascua es una fiesta judía que representa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. De allí celebran la Pascua. Y recordar la Pascua era la última plaga de las plagas de Egipto, cuando se desató el espíritu de la muerte. Entonces aquellos que mataron el corderito según la instrucción de Dios, y con la sangre del corderito pintaron las puertas, los dinteles de sus puertas, el ángel de la muerte no entró, y con esa última plaga salió el pueblo de la esclavitud rumbo a la tierra prometida. Por eso Jesús, no coincidencialmente, sino evidentemente, usó el día de la Pascua para morir y para mostrar que en su muerte Él era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo y que nos da la libertad del poder de Satanás y de las tinieblas. Dice: y los que antes creyeron en Cristo, si Jesús no hubiera resucitado, y los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, ellos creían que Cristo solamente podía ayudar en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias ¿a quién? A Cristo. Ahora podemos volver a vivir. Cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después cuando Él vuelva, resucitarán a los que creyeron en Él. ¿En qué está centrada el Evangelio? En Cristo. ¿En qué está centrado el perdón de los pecados? En Cristo. ¿En qué está centrado la vida eterna o la resurrección? En Cristo. No en nadie más. Y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Por eso, si hay algo que hay que sentirse alegres, dichosos, gozosos en la Semana Santa, no es en las tradiciones de cargar santos, de vestir vírgenes, de hacer procesiones, tradiciones sin sentido, que desenfocan el verdadero propósito de salvación, que es Cristo. Por eso hoy nuestra adoración se centró en Cristo. Desde mi ser hasta el cielo cantábamos: Cristo sé el centro. Hoy nos postramos a Cristo, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el único camino. Juan 14 dice:
Yo soy el camino, Jesús dijo, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. ¿Quién es el centro? ¿Quién es? ¿Quién es el centro? ¿Quién es el digno de adoración? ¿Por quién son perdonados nuestros pecados? ¿Por quién tenemos la esperanza de vida eterna? ¿Por quién vamos a resucitar? Ese es el centro. Esa es la verdad. Él es la vida. Por eso, para poder reconciliarnos con Dios, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 2, que el propósito de Dios es que todos se salven, pero a través de la verdad, a través de el único mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, quien es el que reconcilia a la humanidad con Él. ¿Quién es? Según la palabra, no según lo que yo digo. ¿Quién es? Entonces hoy la Semana Santa es un propósito para exaltar a Cristo. El Evangelio es Cristo, pero no podemos dejarnos confundir y desenfocarnos. Necesitamos aprender a entregar nuestra vida a Dios a través de Cristo. Y el Salmo 25 es un salmo por medio del cual el Señor nos habló el miércoles, y es un salmo que nos explica, es un salmo del Antiguo Testamento, un salmo de David, que nos explica la importancia y el significado de entregar nuestra vida a Jesús. Dice el Salmo 25: oh Señor, te entrego mi vida, confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra le llega a los que tratan de engañar a otros. Estamos en mundos de engaño. Muéstrame la senda correcta, oh Dios, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor, oh líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüences, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me proteja, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Con este salmo vamos a entender lo que significa entregar la vida al Señor. Un principio que aprendió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo único, no hay otro que se parezca a él. El único pueblo que en la historia mantuvo esa alianza, ese pacto con Dios, y se mantuvo fiel a la dirección y a la enseñanza que le dio Dios a través de los profetas y a través de la manifestación de Dios al pueblo. Y mientras el pueblo de Israel estuvo
obediente, siguiendo sus pasos, siguiendo su instrucción, era un pueblo próspero, era un pueblo que alcanzaba su propósito. Pero mientras el pueblo se apartaba de Dios y seguía sus propios caminos o imitaba a las naciones a su alrededor y trataba de seguir las religiones a su alrededor, se perdía y entraba en fracaso. Por eso necesitamos nosotros volver a Dios, entregar nuestra vida a Él. Como leíamos ahorita en la carta de Primera de Corintios capítulo 15, hay Adán y hay un Jesús. Adán fue el que nos llevó a la muerte. Adán, Dios lo puso en un lugar perfecto, hermoso, el jardín del Edén. Pero Adán no quiso hacerle caso a Dios. No quiso entregar su vida a Dios ni serle obediente a Dios. Quiso serle obediente. ¿A quién le fue obediente Adán? A la serpiente antigua, Satanás. Y eso trajo la muerte, y eso trajo el fracaso, la ruina. Este mundo en el que estamos es consecuencia de la desobediencia de Adán, y con Adán nos identificamos muchos, porque muchos no hemos sido obedientes a Dios, hemos crecido en rebeldía a Dios, no hemos entregado nuestra vida a Dios, sino que hemos dispuesto nuestra vida para que Satanás nos haga sus siervos, sus esclavos, sus discípulos. Jesús le dijo a los pecadores, a los que se creían religiosos: ustedes obedecen a su padre el diablo y hacen lo mismo que su padre el diablo hace. Asesinos, mienten, engañan. Y así está el mundo. No entregaron su vida a Dios, sino que al resistir entregar su vida a Dios, han entregado su vida al diablo. Por eso lo primero que nosotros necesitamos para entregar nuestra vida a Dios es tener plena confianza en el obrar de Dios, en que Dios obra de manera especial para que nosotros podamos ser sus hijos. Si Dios no hubiera abierto el camino, no pudiéramos llegar. Cuando uno ve la diferencia entre la filosofía oriental y el pueblo de Israel que está en Oriente, uno ve la diferencia. Los orientales creen en la reencarnación, creen en el karma, en la iluminación, en el nirvana. Mientras que el pueblo de Israel, estando en medio de esa cultura, no creen eso. Creen en la resurrección y creen en el único Dios. Los dioses de Oriente son muchos, mientras que el pueblo de Israel conoce al Dios creador del cielo y de la tierra, y conoce a su Hijo, quien fue el Mesías. Es el Mesías en el término hebreo, y en el término griego el Cristo, el ungido de Dios para poder acercarnos a Él. Y de allí viene el Evangelio. Y tenemos el Espíritu Santo quien nos guía. Lo primero es que necesitamos reconocer que necesitamos entregar nuestra vida a Dios teniendo plena confianza en que Él quiere salvarnos, en que Él quiere ayudarnos, en que Él quiere cambiar nuestra condición. Por eso comienza el Salmo diciendo: oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios, no permitas que me avergüencen. Apocalipsis 3, 20 al 21, al 22, dice Jesús: yo estoy a la puerta, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado y ahora reino con mi Padre. Si tienes oído, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Y este mensaje es un mensaje a una iglesia, a una de las iglesias del Apocalipsis, a una iglesia tibia, a una iglesia desenfocada, a una iglesia que había perdido el amor inicial, a una iglesia que se había descarriado. Y cuando nosotros, los seres humanos o la iglesia, se desenfoca de Cristo, lo tiene por fuera. Hay muchas personas que Cristo no está en ellos porque no han abierto su vida. Y entregar la vida a Cristo es abrir la puerta para que Cristo entre y sea el Señor de nuestra vida, sea el Señor de nuestra casa. En el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se creía que cada persona era como una casa, como un templo.
Algunos vacíos eran lugar para que los demonios entraran, pero cuando estaba lleno del poder de Dios, lleno de la presencia de Dios, era de bendición. Y entregar nuestra vida a Dios es abrir la puerta a Cristo para que Él entre, para que Él tenga comunión e intimidad con nosotros. Mientras tanto, muchos tienen su puerta cerrada. No quieren abrir su puerta a Dios, no quieren abrir su puerta al Evangelio. Y desafortunadamente hay un solo camino. Bueno, desafortunadamente no, la realidad es esa. Hay un solo camino, hay un solo mediador. A ti te corresponde o abrir o cerrar. Y por eso necesitamos nosotros abrir la puerta a Jesucristo. Creer en Jesús. No en la religiosidad confusa, falsa. No en otros mediadores. Porque solamente hay uno. Según el decreto de Dios, según su palabra. No según la religión. Según su palabra hay un solo mediador. Y nos corresponde abrirle la puerta. Lo segundo es que necesitamos tener la certeza de que es Dios entonces cuando abrimos la puerta que nos va a proteger y nos va a defender. Dice el versículo 2b en adelante, al 13. Ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en ti será jamás avergonzado. Pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Estamos en un mundo de engaño, en un mundo de plagio, en un mundo de mentiras, de religiones falsas, de evangelios falsos, de creyentes falsos, de ideologías falsas. Porque en la mentira opera Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y muchos en desobediencia a Dios, en no abrirle la puerta a Cristo, en no abrirle la puerta a la verdad, viven llenos de mentiras. Y por eso vemos tanto engaño. Y por eso vemos tanta falsificación. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y mientras Satanás esté operando, realmente necesitamos pedirle a Dios que sea Él operando, que sea Él protegiéndonos y sea Él defendiéndonos. El enemigo principal es Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios tiene siervos, tiene personas que quieren ser instrumentos de Satanás para impedir que tú conozcas la verdad. Satanás usará demonios o usará personas que llenos de esa mentira y de ese engaño se opondrán a que tú alcances el propósito. Pero no te preocupes, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Jesús tiene todo poder y toda autoridad. Les hablé la vez pasada que llevaron a un hombre, a Jesús, que era ciego y era mudo. Era un ciego mudo. No podía ver ni podía hablar. Y era por causa de un demonio. Y cuando Jesús lo sanó, los religiosos, fariseos, dijeron que lo hacía por el poder de Belcebú, que era por el poder del diablo que lo hacía. Y él dice, mira, una familia, comenzó diciendo, un país dividido se destruye. Una ciudad dividida se destruye. Una familia dividida se destruye. Satanás, si está dividido, se destruye. Y él no es tonto. Él no se divide. Pero dice, para poder vencer a un hombre fuerte, tiene que llegar alguien más fuerte que él. Tiene que atarlo para poder robarle sus posesiones. Y de pronto muchos no han entendido que el Señor vino a robar, a quitarle a Satanás lo que Satanás se había robado. La palabra no es robar, es despojar. ¿Me entienden? Y con eso quiero explicarlo de la siguiente manera. Aquí en Colombia hubo una operación militar que se llamó la Operación Jaque. ¿Qué fue la Operación Jaque? Los guerrilleros, los de la FARC, habían secuestrado a 3 norteamericanos, habían secuestrado a políticos, a una candidata presidencial y a otras personas de la sociedad civil. Los tenían metidos en la selva, amarrados con cadenas, en unas mazmorras y en unas situaciones precarias. El ejército los engañó y les robó a lo que ellos le habían robado. No era justo que estuvieran allá. Entonces el ejército
se hizo pasar de la Cruz Roja. Recuerdan que pintaron un helicóptero y salieron y les despojaron, les quitaron a los que ellos tenían secuestrados. Más o menos así es la línea. Jesús vino a despojarle a Satanás a los que él tiene cautivos, y entre esos estábamos tú y yo. Pero él no lo hizo pintando el helicóptero de la Cruz Roja. Él con su poder y su autoridad lo ató, y lo ata, y ahí es donde nosotros, con la verdad de su palabra, entregando nuestra vida a Dios, somos protegidos y somos guardados del poder de las tinieblas. Y a sus hijos, a sus discípulos, le da toda la potestad para hollar serpientes, para pisar escorpiones, que se refiere a poder de las tinieblas. Y por el poder de su evangelio, con la autoridad de Cristo, ¿sabe qué pasa? Satanás es atado y podemos liberar a los cautivos. Podemos traer sanidad en el nombre de Jesús. El evangelio no se hizo para ser una religión de tradiciones sin sentido, de ideologías, sino para que sea experimentado por ti y por mí. Entregar la vida a Jesús es ser libre del poder de Satanás, libre de las consecuencias de la maldición, libre de las consecuencias del pecado. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que Él es el que nos defiende y nos protege de todo poder de las tinieblas, de todo demonio, de toda maldición o de todo enemigo, siervo o discípulo de Satanás. Usará personas, serán numerosos, pero no serán más poderosos que nuestro Señor. Eres el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Lo tercero es que entregar nuestra vida a Dios significa tener la certeza de que entonces Dios guiará nuestros pasos. Dice el versículo 4 al 5: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Jesús dijo que Él es la luz del mundo, dando a entender que en este mundo andamos ciegos, a oscuras. La luz vino al mundo, Juan 3, 16, 17, 18. Pero los hombres amaban las tinieblas y se negaron a aceptar, reconocer al Dios que los salva. Dios es amor y por eso envió a su Hijo para darnos luz, para mostrarnos la luz de la buena noticia, el camino que debemos seguir, no el camino de la religión, porque la religión sin Dios es hechicería, es idolatría, es confusión, es engaño. Aún vemos iglesias que dicen ser cristianas, que su centro no es Jesús, es María. No deberían llamarse cristianos, sino ¿cómo se llama? Marianos o María idolatría. Convierten a María en una diosa. Y María no es diosa, es un ser humano, una sierva, pero no una diosa. Intermediaria. ¿Quién dijo que ella es intermediaria? Se inventaron ese cuento. Eso no está en la Escritura. No está, es un engaño. Es una mentira. Eso no es el evangelio. El evangelio es sencillo. Dios quiso reconciliar a la humanidad a través de su Hijo. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesús. Que usó a María, que usó a José, que usó a los apóstoles, que usó a los profetas, que usó a muchos siervos de Él. ¿Pero para qué? Para mostrar el camino, que es Jesús. Pero muchos, con el engaño de Satanás, han tergiversado la historia, han tergiversado el evangelio.
en un evangelio que no es operante, porque es por el poder de Jesús que tenemos perdón. Jesús dijo en Mateo 28: toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan. Era en el nombre de Jesús, vayan y hagan discípulos. Era en el nombre de Jesús que los discípulos sanaban a los enfermos. No era en el poder de ellos, era en el poder de Jesús. Y llegaban sorprendidos: Señor, hasta los demonios nos hacen caso cuando en tu nombre oramos, declaramos la palabra. La protección y la seguridad está en Él. Pero Él también va a guiar nuestros pasos para que conozcamos más de la verdad, para que caminemos en el camino correcto. Y Él no nos deja solos, Él nos da de su Santo Espíritu. Jesús dijo: les conviene a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el otro Consolador, el Espíritu Santo. Él estará en ustedes y Él los guiará a toda verdad. Nosotros sin la luz de Dios estamos perdidos. Sin el evangelio nos inventamos evangelio. Si aún con el evangelio, y uno ve gente que se inventa el evangelio, si aún con la palabra, y hay gente que lo tergiversa. Por eso nosotros necesitamos querer ser guiados por Dios, por su palabra. Y por eso aquí yo constantemente les digo y los pongo a repetir: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. Y me refiero a la Biblia, no a la palabra que yo me invento. Me refiero a su escritura. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. La iglesia de Cristo es cristocéntrica y es bibliocéntrica. No es lo que diga el pastor ni la junta de ancianos, ni vamos a votar aquí a ver qué les parece que debemos cambiar, o lo que digan los sacerdotes, o lo que diga el papa. Cuando usted ve la historia de los papas, documéntese, por favor, estudie, porque es que la ignorancia es atrevida y la ignorancia nos hace andar en oscuridad. Cuando usted ve la historia de los papas, usted ve una barbaridad de cosas horripilantes que ellos dictaron, y dicen que los papas son infalibles, que son los representantes de Cristo en la tierra. ¡Mentira! Si son representantes de Cristo, están sujetos a su palabra, subordinados a ellos, se dejan guiar por la instrucción, no apoyan la mentira ni el engaño. Vea la historia de los papas. Los últimos se han contradecido. Hubo un papa que dijo que no había infierno, otro dijo que sí. Mas si nos vamos a la edad del oscurantismo, algo bárbaro, algo realmente absurdo. Y por eso muchos no quieren ser ni cristianos, porque los que han estudiado dicen: yo cómo voy a ser cristianos de una iglesia que ha matado, que ha destruido, que ha despojado. Yo cómo voy a ser cristianos cuando hay una historia de barbarie, de muerte, de sangre. ¿Cómo voy yo a creer en ellos? Y uno dice: se apartaron del camino, se desenfocaron. No es lo que Cristo quería. No era con sangre ni con espada. ¿Quién se acuerda de las cruzadas? Todavía vemos películas de cruzadas que con espadas contrataban mercenarios para conquistar a otros a espadas. O te conviertes a Cristo o te matamos. Era eso cuando Jesús le dijo a Pedro: no, el que a hierro mata, a hierro muere. No es con espadas, no es con ejércitos, es con el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel lo entendía así. Muchas de las guerras que el pueblo de Israel en la época antigua, que no habían tratados de las naciones, no había derechos humanos, antes era el poder de la espada. Si en la época del poder de la espada Dios le enseñó a su pueblo: no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Hoy en día, que supuestamente somos más civilizados, necesitamos que entender que somos guiados por el poder del Espíritu Santo,
que las batallas de nuestra vida van a ser alcanzadas por el poder del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos pedirle a Dios que sea guiando nuestros pasos a la verdad, no al engaño, no a la mentira, sino a la verdad que nos enseña su verdad. Y por eso el versículo 9 y 10 y de pronto el 8 que estaba leyendo aquí, dice el 8: el Señor es bueno y hace lo correcto. El Señor es bueno y hace lo correcto. Entonces no podemos decir que somos creyentes y vamos a andar por un camino malo e incorrecto. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Dice el 9: guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Entonces aquí vemos que a quién son aquellos que van a ser guiados. ¿Por dónde van a ser guiados? Por el buen camino, no por el mal camino. Si entregamos nuestra vida a Dios, es decir, yo estoy dispuesto a ir por el buen camino, no por el mal camino. Y necesito ser humilde. ¿Qué quiere decir humilde? Que no me voy a resistir, que no me voy a rebelar, que no voy a pelear con Dios. Ay, pero no me parece, no estoy de acuerdo. Necesito yo entender que para que Dios guíe mis pasos, necesito someterme a Dios siendo humilde. La iglesia necesita humildad. Tú y yo necesitamos humildad. Ese cuento de que yo soy la iglesia original y yo soy el que mando aquí porque soy el pastor y ustedes son unas simples ovejas. Esa jerarquía fue la que mató a Cristo. El espíritu religioso le molestaba que Cristo fuera un humilde hijo de un carpintero, que no fuera de su grupo de fariseos o saduceos. ¿Y de dónde salió? No es el hijo del carpintero. La iglesia quiere tener poder, no la iglesia verdadera, la iglesia dictatorial, la iglesia monárquica, la iglesia donde no está Cristo y que quiere usar el nombre de Cristo, pero para confundir. Quiere ejercer poder, dominio, control. Esto no depende de mí, depende de lo que Él dice, y tenemos que ser guiados con humildad a su palabra. La palabra está por encima de la iglesia está por debajo de la palabra. Pero algunos dicen, la palabra y lo que diga el pastor es igual. O a veces el pastor está por encima de la palabra, o el sacerdote o el papa, y va a decir cosas que no son. Dice la escritura que aquel que le quite o le añada al evangelio es un maldito. Y no podemos nosotros quitar o añadir. Necesitamos obedecer con humildad. Por eso, para ser guiados, para entregar nuestra vida a Dios, necesitamos entender que Él nos quiere llevar por el buen camino, por el buen propósito, sacarnos del engaño, sacarnos de la falsedad y seguirlo a Él. Dejar de mirar el mundo y mirarlo a Él, escuchar su palabra. La iglesia, nosotros somos el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué hace? Obedece a la cabeza. El cerebro da la orden. Con la analogía del cuerpo, es que la mano hace lo que la mente dice. Obedece a la cabeza. Y por eso necesitamos ser humildes, enseñables, cancelar el orgullo, la rebelión. Y como siempre les he dicho, la rebelión está mal ubicada. La rebelión de los hijos de Dios, si es que se vale el término de rebelión, debe estar en contra de Satanás. Nosotros debemos ser rebeldes al diablo y a sus propósitos, si es que le gusta la rebeldía. La Biblia dice, sométanse a Dios y resistan. La palabra resistir
es como puede ser un sinónimo de rebeldía, pero es que muchos resisten y se rebelan contra Dios y se someten al diablo. Pero lo correcto es: resistan y rebélense al diablo y sométanse a Dios. Caminaremos por el camino bueno. Acuérdate que la Pascua era Faraón de Egipto, que tenía esclavizado al pueblo de Israel. No tenían identidad, no tenían capacidad de crecer, eran pobres, eran esclavos, eran abusados por ese esclavista llamado Faraón. Y Él nos liberó, Dios nos liberó. Ahora nosotros somos libres de Satanás y sus demonios y sus engaños. Así que caminemos en búsqueda de ese camino de libertad. Un camino de libertad, un camino de bienestar, un camino de bendición. ¿Usted lo cree? ¿Quiere caminar por ese camino? Yo quiero caminar por ese camino. Pidámosle a Dios tener el corazón humilde. Lo segundo, necesitamos ser obedientes. Dice el versículo 10: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a los que obedecen, su pacto y cumplen sus exigencias. Nos toca caminar. Muchas veces en la consejería pastoral o en la consejería, pues la consejería pastoral es en gran manera una consejería bíblica, obviamente aplicado a los problemas personales del ser humano. Y yo siempre les digo, vean mis hermanos, cuando por lo menos, por poner un ejemplo, viene una pareja a hablar de sus problemas de pareja, matrimoniales, y yo les digo, yo pongo el 10%, ustedes ponen el 90%. A mí me corresponde mostrarles con la escritura los principios que hay que hacer, pero a usted le corresponde aplicarlos. Entonces yo hago ese ejercicio de que yo pongo el 10%, yo pongo el principio, le digo lo que la escritura dice, pero a usted le toca aplicarlo y yo calculo que sea el 90%. Dios quiere guiarnos y conocer la verdad es una gran victoria, pero podríamos ser que es el 10%, pero el 90% nos toca a nosotros obedecer. Pues no sé si estoy bien en esa matemática, eso es algo humano, no es algo bíblico. No quiere decir que sea el 10 y sea el 90, pero por hacerme comunicar o por hacerme entender, por hacer como entendible una realidad, y es que no es solamente conocer la verdad, es aplicarla. Jesús dijo: quien oye mis enseñanzas pero no las pone en práctica es como el hombre que construyó su casa sobre la arena, sin cimientos. Cuando llegó la brisa, cuando llegó la tormenta, cuando llegaron las corrientes, se perdió. Pero el hombre que escucha mis enseñanzas y las pone en obras o las obedece, es aquel que construyó con cimiento en la roca. Llega la brisa, llegan las dificultades, esa casa no se cae. Pues esa fue la explicación. Por eso nos corresponde a nosotros no solamente entender la verdad, sino aplicarla. Hay otra parte, en esa misma historia dice: es como el hombre, el que escucha la enseñanza de Cristo y la pone en práctica, dice que es como el hombre que cavó, o sea, que hizo un esfuerzo adicional a construir una casa. Si uno dice, no, vamos a comenzar de arriba, ahí de la arena hacia arriba, pero cavar es lo más cansón, es lo más difícil. Aquí, para hacer esta construcción, como hay una construcción que están haciendo por aquí, por el barrio, no es aquí, es allá. Mi GPS falló. Estaba en la casa de un amigo y estábamos viendo una construcción. Y estábamos viendo, yo le decía, oye, pero yo veo que están en el hueco, o sea, haciendo el hueco llevan como 4 meses. Obviamente les cayó esta época de invierno. Yo decía, 4 meses, pandemia. Y me decía, el constructor me decía, lo más difícil es salir del hueco.
Es duro, pero después de que sales del hueco y empiezas a construir con buenos cimientos, tienes la garantía de que esa construcción perdurará. Por eso nos corresponde a nosotros no solamente ser oidores de la palabra. Es una gran victoria que oigan la verdad. A mí me corresponde predicarles la verdad. Yo sé que a veces la verdad incomoda, y mi intención, téngalo por seguro, no es incomodar a nadie. Yo no quiero incomodar ni ser fastidioso para nadie, pero les hago mal si quiero ser carismático diciéndoles la mentira. Sería faltarle a mi Dios. Tengo que predicarles con la verdad. Así que si de pronto esta revelación le molesta no, mírelo, tómelo por el lado amable, como dice la chimoltrufia. Tómelo por el lado amable, porque es para su bien. Me corresponde a mí predicar la verdad, aunque no sea popular. Ahora, menos mal, y yo no estoy lanzado a políticos. Estoy lanzado a ser un profeta de la palabra, a predicarles la verdad. Pero sé que si ustedes la escuchan y la ponen por práctica, sé que serán para siempre. Y quiero y anhelo que sean para siempre, que vivan para siempre con nuestro Señor, que vivan en victoria, libre del poder del engaño y de Satanás. Lo cuarto, ya salí del hueco, ya salí de lo difícil. Lo cuarto es tener la certeza, cuando entregamos la vida a Cristo, a Dios a través de Cristo, tenemos la certeza de que recibimos su perdón, el perdón de nuestros pecados por su misericordia. Dice el versículo 6 al 7: recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Dios. Dice el versículo 11: por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. Habíamos hablado que vana fuera nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestros pecados no serían perdonados, porque Cristo pues se entregó como ofrenda, como sacrificio por la humanidad para reconciliarnos con Dios. Pero no murió Dios, resucitó al tercer día para mostrarnos que la consecuencia del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús. Por eso la resurrección nos da a nosotros la esperanza, la certeza de que tenemos vida en Cristo y una vida eterna. El evangelio no es teórico. Jesús no vino a dar unas clases magistrales y a enseñar cosas bonitas. Obviamente la enseñanza de Jesús es hermosa, da una línea, pero Él vino a hacerlo práctico, a destruir la muerte. Este cuerpo es de la naturaleza caída. Esta carne y estos huesitos es de la naturaleza caída. Algún día partiremos aquí en la tierra, pero será momentáneo, será un dormir. Cuando venga el Señor nos dará un cuerpo nuevo, donde estaremos con Él para siempre. Y esa es la ventaja y esa es la promesa que tiene la evidencia en la resurrección de la esperanza que nos da Dios a través de Cristo. Necesitamos tener la certeza de que todos nuestros pecados son perdonados si creemos en Él. Así que yo quiero que entiendan lo siguiente, iglesia. Satanás muchas veces los va a estar culpando, condenando, diciendo: pero tú qué te crees, no viste lo que hiciste, no viste tanto daño. O te va a decir: mira el daño que hicieron contigo, mira, tú no puedes perdonar. Bueno, Satanás va a usar una cantidad de argumentos para que nosotros no avancemos. Pero los que tenemos fe en Jesús, de todas esas culpas y condenaciones somos libres. Así que recibe el perdón, recibe la libertad de la condenación.
Sé libre de eso, porque a eso vino Jesús, a darnos libertad. Hoy es un día de gozo. Ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. A veces me preguntaron en el primer servicio, pues yo no hice la advertencia, pero yo sí puedo comer la Santa Cena. Yo no me he bautizado, yo no me he confesado, como decían otros. La cena es la evidencia física y material de lo que pasó. Te hace recordar con los sentidos que Jesús te perdonó, que no hay culpa ni condenación. Si tienes tu fe en Él, no es porque te lo conceda un pastor o te lo conceda un sacerdote. No te lo tiene que conceder un pastor, no te lo tiene que conceder un sacerdote, no te lo tiene que conceder una iglesia. Te lo concedió Dios a través de Jesús, el perdón de tus pecados por la fe en Cristo. Así que hoy no te sientas ay, yo no voy a comer, no soy digno. Pues digno ninguno era. Es un regalo. No es por merecimiento que comemos la cena. Es un regalo. Es que Dios nos perdona. ¿Y quién quiere ser perdonado? Yo quiero ser perdonado. Y soy perdonado en Cristo. Ya la culpa no te amarra. Ahora, la culpa te esclaviza para que no cambies. Te dicen, no, tú no vas a poder con eso. Tú mueres así. Ese vicio te tiene dominado. Esa mentira te tiene controlado. El pecado afecta la identidad, afecta la libertad, afecta la tranquilidad. Por eso en Cristo recibimos el perdón. Por su amor, por su misericordia, Dios en su justicia mandó a Jesús para que Él pagara por nosotros en la cruz. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar para darnos libertad. Colosenses 1, del 13 al 14 dice: Dios nos rescató de la oscuridad. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor. Celebra al Señor. Lo quinto es tener la certeza entonces de sus promesas. 13 y 14. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. Gálatas 3:13 dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, tú y yo. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles. Antes había gente que decía: ay, qué lástima, yo no soy judío, yo no soy del pueblo de Dios, qué rabia, hubiera querido ser judío. Pero hoy, a través de Cristo, no es necesario, porque dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, miren, con la misma bendición que le prometió a Abraham, el papá de los judíos, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Vean, no hay nada en esta tierra más valioso. Piense usted en lo más valioso que hay en esta tierra. No hay nada más valioso que la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Es más, en el Antiguo Testamento los israelitas, los judíos, no lo tenían todos, solamente unos cuantos. El Espíritu de Dios lo tenían reyes, profetas y algunos siervos y siervas de Dios. No era para todo el mundo. Y es lo más precioso, lo más valioso, que tú puedas tener el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Es lo prometido por los profetas. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los niños, los jóvenes, los ancianos, hombres y mujeres tendrán el Espíritu Santo. ¿A través de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Tenemos sus promesas. Y todas estas promesas que están en esta escritura son para sus hijos. Y se harán una realidad en la llenura del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo, que nos usará como sus instrumentos de bendición. Lo último es tener la certeza de una salvación completa o una salvación integral.
Y yo puse el término salvación, pero mirarlo ahora desde el punto de vista humano. El rey David decía en un salmo: estoy convencido, dice, hubiera desmayado si no estuviera seguro de que veré la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay algunas doctrinas que dicen: aquí en la tierra no hay esperanza, esperémonos morir para disfrutar de las bendiciones de Dios en el cielo. Pero eso no es cierto. Aquí en la tierra seremos salvados. Seremos salvados en nuestras situaciones difíciles. Tendremos la salvación. Hay gente que dice: ay, pastor, no tengo cómo pagar mis deudas. Dios te ayuda. Ay, pastor, no tengo cómo salir de mis problemas. Dios te ayuda. Dios te salva. Dios te salva del acreedor. Dios te salva de la enfermedad. Dios te salva de la aflicción. Aquí en la tierra lo veremos. Y este salmo lo está enfocando aquí en la tierra. Ahorita hablé de la vida eterna, pero ahora aquí en la tierra veremos su gloria. Nos salva del engaño y de las trampas. Dice el versículo 15: mis ojos están siempre dispuestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Uno a veces conoce personas, cara vemos, corazones no sabemos. Y uno a veces hace alianzas, amistades, relaciones con personas que cara vemos, pero corazones no sabemos. Pero Dios nos libra, nos salva de eso. No quiere decir que es que nunca vamos, sino que mientras estemos atentos a Dios, Dios va a decir: no, por ahí no es, con ese no es. Hoy en la oración Dios nos revelará y nos dirá: no, por ahí no es. Nos permitirá volver a enderezar el paso. Nos salva de la angustia, de la ansiedad, de la desesperación. Dice el versículo 16: vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüences, pues yo en ti me refugio. Necesitamos nosotros comprender que el Señor nos salva de la angustia y de la ansiedad. Estoy alargándome, ¿verdad? Ya voy a terminar. Ténganme un poquito de paciencia. Hoy se me alargó el asunto. Toca el piano, por favor. Vamos a entrar en la parte culminante de la palabra. Siempre valora la parte culminante porque es en el momento donde oramos que se convierta en una realidad. Ahorita Dios nos salva de las trampas, pero también Dios nos salva de esa angustia, de esa desesperación. A veces hay situaciones que la gente se está ahogando en un vaso de agua. Obviamente para esa persona no es un vaso de agua. La gente dice: pastor, no sé qué hacer, estoy en problemado, pastor, no veo solución, pastor, veo las situaciones difíciles. Y a veces la angustia trae desesperación. Y hay mucha gente últimamente sufriendo de eso. Y Dios salva de eso. Porque a veces en nuestra humanidad vemos la falencia, vemos la imposibilidad, pero en lo espiritual vemos su actuar sobrenatural. Y aunque las circunstancias están siendo amenazantes para el mundo, nosotros tenemos la confianza puesta en el Señor, que Él obra por encima de los dictámenes, de las noticias y de las circunstancias de este mundo. Nos salva aún de las malas decisiones. Dice el versículo 21: que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas. Y aquí estaba hablando David, quien era un israelita, pero como sabemos que a través de Cristo tenemos las mismas bendiciones de Abraham, podemos decir: Dios mío, rescata a Colombia, salva Colombia, salva Antioquia, salva Medellín, el Valle de Aburrá, todos los departamentos de Colombia. Permítenos caminar en integridad,
Permítenos caminar en obediencia y allí recibiremos esa bendición completa que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cuántos problemas puedas tener, qué situaciones estés enfrentando, de pronto qué ataduras tengas, qué temores tengas, pero es el tiempo para entregar la vida a Jesús, para entregar la vida a Dios a través de Jesús. Por eso les compartía el texto en Apocalipsis. Jesús está tocando a la puerta. Si abres la puerta, Él entrará, cenará contigo, te guiará, será el que gobierne tu vida. Y si Cristo está contigo, no hay nada que pueda estar en tu contra. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Él es el que nos reconcilia a través de su sangre para que podamos tener esa buena relación con Dios. ¿Quién quiere entregar su vida a Dios? Póngase de pie. Y vamos a repetir de manera audible. De manera audible y con autoridad, que lo que usted vaya a repetir hoy salga de su corazón, salga de sus entrañas. Repita conmigo: yo confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz tomando mi lugar. Perdona todos mis pecados. Yo abro la puerta y te pido que entres a mi vida. Perdona mi rebelión, perdona mi terquedad, perdona todos mis pecados. No me quiero resistir más, quiero someterme a ti. Guíame, dame instrucción, transfórmame con el poder de tu Santo Espíritu. Abro mi vida a tu Santo Espíritu y te pido que me llenes, Señor, con tu Santo Espíritu. Levante las manos al cielo y pídale al Espíritu Santo que lo llene. Llena, Señor, tu iglesia con el Santo Espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Permítenos ser un pueblo obediente, un pueblo lleno de tu unción. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Si tu problema es de salud, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Oramos para que la bendición de Dios esté sobre ti y el COVID pierda el aguijón de la muerte sobre ti y sobre tu familia. Oramos para que venga la salvación para tu economía, para que venga la salvación para tu vida, para tu estado emocional y mental, en el nombre de Jesús. Y oramos para que Cristo sea llegando a tu vida y transformándote. Vamos a honrar al que está sentado a la derecha del Padre, a Jesús.